Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar un poquito sobre nuestro trabajo final de seguridad e higiene. Bueno, los artículos que mis compañeros y yo decidimos que eran los más importantes es el artículo 381 que habla de la seguridad y más que nada dice que al trabajar con radiaciones de tipo ionizantes es obligatorio que el trabajador aplique las medidas de seguridad tanto para el trabajador como para el ambiente. Estos son algunos de los criterios de seguridad que deben tener en cuenta al momento de trabajar con este tipo de radiaciones. El primero es definición del tipo de equipo y fuente radioactiva a utilizar, contar con la licencia y autorización de las autoridades competentes, contar con el personal entrenado, licencias para operar fuentes de radiación ionizantes y por último contar el sistema y procedimiento de control, calibración y seguridad propia de los equipos con fuentes ionizantes. Siguiente. El otro artículo que nos pareció bastante interesante e importante es el artículo 382 que habla sobre los principios de protección radiológica en la construcción. Es importante primero hacer una evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y la magnitud del riesgo radiológico y asegurar que apliquen el principio de optimización. También es importante clasificar los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de la dosis anuales previstas y el riesgo de que se disperse la contaminación y la probabilidad y magnitud de exposiciones potenciales. También es importante clasificar los trabajadores expuestos en diferentes categorías según su condición de trabajo, aplicar las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y distintas categorías de los trabajadores expuestos de ser necesario la vigilancia individual. Y también es importante la vigilancia sanitaria por parte de la Caja de Seguro Social o de las autoridades de salud competentes. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca del artículo 383, evaluación y dirección de las operaciones. La evaluación a que se refiere el artículo anterior y las operaciones en la industria de la construcción que se involucren peligros de radiación o el uso de materiales radiactivos o dispositivos generadores de radiación se desarrollan bajo la dirección directa de una persona designada por escrito, por el Ministerio de... Mira, me trae. Por el MINSA. Pero si me trago algo, ¿cómo hacemos entonces? Habla ya. Espérate. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca del artículo 383, evaluación y dirección de las operaciones. La evaluación a que se refiere el artículo anterior y las operaciones en la industria de la construcción que se involucren en peligros de radiación o el uso de materiales radioactivos o dispositivos generadores de radiación se desarrollan bajo la dirección directiva de una persona designada por el escrito o el MINSA, indicando que esta calificada es responsable por la seguridad radiológica. Esta persona conducirá las investigaciones, evaluará y obtendrá cualquier asistencia especializada para cumplir con las normas de protección contra radiación. De esta manera, si algo sucede, esta persona se tiene que hacer responsable. El siguiente. Artículo 384. Uso, posesión, transporte, transferencia o descarte de materiales radioactivos. En la industria de la construcción en que se use, posee, transporte, transfiera, descarte materiales radioactivos, regulados o dispositivos que produzcan radiación, se utilizarán las siguientes indicaciones si se llega a producir radiación. Poseer del MINSA que se trate de una persona o empresa autorizada e idónea por el manejo de estos materiales. Notificar por escrito al MINSA la naturaleza del material o del dispositivo en uso con una descripción del uso propuesto, la localización del uso y el almacenamiento y todos los requisitos de su transportación y disposición. Preaviso al MINSA con 45 días de anticipación del inicio del trabajo para obtener la autorización o el permiso. Esta es una manera de que la empresa y el MINSA tengan control de lo que se está utilizando y tener un previo aviso de cómo manejar las cosas en caso de que ocurra una radiación. El siguiente. Bueno, yo le voy a hablar acerca del artículo 385, que se refiere a medidas especiales de seguridad frente a radiaciones ionizantes. En este artículo se hace énfasis en que todo trabajador de construcción expuesto a algún tipo de radiación se le tendrá mucho más cuidado en cuanto al equipamiento, es decir, a posibles fuentes de radiaciones ionizantes, el uso de RX en trabajos de soldadura y el uso de fuentes
radioactivas como americio, equipos de agrimensura, aparatos para realizar pruebas de suelo y cualquier otra actividad que haya utilizado fuentes de radiación ionizante. Bien. También les voy a hablar acerca del artículo 396, el cual trata acerca de la evaluación de la exposición. En toda actividad que pueda suponer un riesgo de exposición a agentes biológicos, se determinará la índole, el grado y la duración de la exposición para poder evaluar los riesgos que corren la seguridad o la salud de los trabajadores y poder determinar las medidas que proceda a adoptar. Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluarán basándose en el peligro presentado por todos los agentes biológicos peligrosos presentes. La evaluación se repetirá regularmente y en cualquier caso cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que puedan afectar a la exposición de los trabajadores. Ok, yo les voy a hablar sobre el artículo 387 de la limitación de la exposición a radiaciones. Una persona designada por el Ministerio de Salud establecerá sistemas de limitación de dosis de los trabajadores a la exposición de radiaciones ionizantes de acuerdo a las normas técnicas establecidas nacional e internacionalmente y las contempladas en las disposiciones legales pertinentes vigentes y las que se editen en el futuro. En base a lo establecido, se implementarán las medidas de seguridad necesarias para el empleador, ya que sea específicas jornadas realizando el trabajo en exposición como la vestimenta, protección ocular, entre otras protecciones al riesgo. Y también les voy a hablar un poco sobre el artículo 387, que es la limitación de la exposición a radiaciones, con condiciones normales. Una persona designada por el Ministerio de Salud establecerá sistemas de limitación de dosis de los trabajadores a la exposición de radiaciones ionizantes de acuerdo a las normas técnicas establecidas nacional e internacionalmente. Ey, ¿esta no es la misma? Aló. Pausa. También les voy a hablar sobre el artículo 388, el monitoreo de radiación, evaluaciones y dosimetría. La persona designada por el Ministerio de Salud, conjuntamente con el empleador y los responsables de seguridad, efectuarán evaluaciones y monitoreo para asegurar que los límites de la dosis ocupacional no se excedan, para lo cual el empleador facilitará los instrumentos y personal necesarios que aquel indique. Toda dosimetría externa deberá elaborarse bajo el programa de protección radiológica del Ministerio de Salud por un laboratorio certificado. Yo les voy a hablar acerca del el artículo 394, que trata acerca de los agentes biológicos y sobre todo sus medidas preventivas. Habla respecto a las medidas que se deben tomar cuando se realizan trabajos en zonas y terrenos donde los agentes biológicos pueden resultar peligrosos para los trabajadores. Medidas que establece son tener las precauciones de higiene y suministro de información para los trabajadores, profilaxis e inmunización contra agentes biológicos por las autoridades competentes y provisión de antídotos y de medicamentos preventivos, curativos, adecuados, especialmente en las zonas rurales, al igual que el suministro de la vestimenta y los artículos de protección que deben ser adecuados. Este artículo es muy importante porque... Pausa. Me peleé. Artículo 395, acerca de radiaciones ultravioletas. Dice que los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas tienen que disponer, especialmente en las operaciones de soldadura y de oxicorte, de medidas de protección adecuados para los ojos y la cara, como son las pantallas protectoras. Este es uno de los artículos más preocupantes, y sobre todo en Panamá, que ya tiene un clima bastante caluroso, el cual implica que la mayoría de los días las personas reciben una gran cantidad de rayos ultravioleta. Y con la situación actual en la capa de ozono, deteriorándose, hacen más daño cada día. Encima de esto, para los trabajos como son de soldadura, las personas que están expuestas a esto, les puede causar un daño a largo plazo, por lo cual deben estar debidamente protegidos.